un error le costó todo. Aquella noche con el amigo de su esposo fue su perdición. Bajo la fría mirada de su suegra, recogía sus cosas, sabiendo que el video había destruido su familia y su reputación. Pero lo que ocurrió después sorprenderá incluso a los más experimentados. Steve nos invitó a otra de las lujosas fiestas en la casa de sus padres, y aunque no eran de mi gusto, asistí con mi esposo, más por compromiso que por placer. Aquella mansión, de techos altos y decoración impecable, se transformaba en un hervidero de risas y música, donde el sonido de las copas y las charlas llenaba el enorme salón. Los invitados se movían como en un baile ensayado, entre las mesas repletas de delicados aperitivos y bebidas que parecían fluir sin fin. La noche era fresca, y algunos preferían estar en la terraza para escapar del bullicio del salón, pero yo me quedé adentro, observando el ambiente con cierta distancia. Nunca fui de las que disfrutan de las fiestas ruidosas. En realidad, me resultaban algo incómodas, pero Steve era un amigo cercano de mi esposo, y cada invitación era casi una obligación. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente en el ambiente. O tal vez era Steve quien parecía comportarse de una manera que no lograba descifrar. Al principio, pensé que su amabilidad era solo la atención propia de un buen anfitrión, alguien que cuida de sus invitados. Sin embargo, noté que me dedicaba demasiada atención, que sus bromas, a menudo acompañadas de un leve toque en el hombro o en el brazo, se prolongaban más de lo usual, y sus ojos parecían buscar los míos con una intención que me desconcertaba. Nos reíamos, y él buscaba cualquier excusa para acercarse. Noté cómo su mano rozaba la mía al ofrecerme una copa, cómo su mirada era más que amistosa, y por un momento una mezcla de curiosidad y nerviosismo comenzó a crecer en mí. La sensación era extraña, porque una parte de mí quería pensar que solo estaba imaginando cosas, que aquello era solo la inocente coquetería que puede surgir en estas reuniones. Pero otra parte, aquella que apenas reconocía, se sentía halagada y atraída por esa atención. Pasada la medianoche, muchos de los invitados salieron al jardín en busca de aire fresco, y el salón comenzó a quedarse en silencio, envolviendo el lugar en una calma que contrastaba con el bullicio anterior. Me quedé sola junto a una de las mesas, observando el reflejo de las luces en mi copa de vino, cuando noté que Steve también había decidido quedarse. Parecía esperar, de pie a pocos pasos de mí, con esa misma expresión que había visto en él toda la noche. Era una mirada intensa, como si algo entre nosotros hubiera cambiado sin que yo me diera cuenta. Finalmente, rompió el silencio, acercándose un poco más hasta quedar frente a mí. Sin decir nada, levantó la mano y, con una suavidad inesperada, apartó un mechón de cabello de mi rostro. «Sabes que esto está mal», murmuró, en un tono bajo, casi como un susurro que me hizo estremecer. No había reproche en sus palabras, sino una especie de invitación tácita, como si esperara una respuesta que él ya conocía. En ese instante sentí un nudo en el estómago, una mezcla de vulnerabilidad y atracción que me hizo dudar. Era un momento que podía cambiarlo todo, un instante en el que una sola decisión pesaba más de lo que hubiera imaginado. A la mañana siguiente, al despertar, me invadió una ola de alivio mezclada con un ligero sentimiento de culpa. Me convencía de que solo había sido un momento pasajero, una debilidad que podía dejar en el pasado. Nadie había notado nada, y solo me quedaba enterrar ese incidente en lo más profundo de mi memoria, intentando seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero cada día se hacía más difícil convencerme de que todo permanecería en secreto. Al tercer día después de la fiesta, mientras volvía a casa, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Lo abrí con la facilidad de siempre, pero me quedé helada al ver el video. En la pantalla aparecían escenas de aquella noche. Steve y yo demasiado cerca, él inclinándose hacia mí, nuestras miradas y lo que sucedió después. Los acontecimientos de esa noche se sucedían como una escena de pesadilla convertida en realidad. Sentí como si mi corazón dejara de latir. Un pensamiento atravesó mi mente. ¿Quién grabó esto? ¿Cómo? Mis manos temblaban, los dedos apenas sostenían el teléfono. Revisé rápidamente quién era el remitente, pero el número era desconocido. Mis palmas sudaban y sentí un ligero escalofrío.
Ese video podía llegar a cualquiera, incluido mi esposo. Intentando calmarme, respiré profundamente varias veces, pero el pensamiento de que todo se revelaría pronto se cernía sobre mí como una tormenta. El día pasó en una especie de niebla. Me descubrí sobresaltándome con cada sonido del teléfono, esperando lo peor. Por la noche, cuando todos ya volvían a casa, el teléfono vibró de nuevo, pero no era otra amenaza o chantaje. Esta vez, era mi suegra la que llamaba. Su voz era fría y firme y me pidió que fuera a verla para hablar. Entré en la casa de mi suegra sintiendo cómo el miedo paralizaba cada movimiento. Me recibió en la puerta y en silencio me llevó a la sala. Noté de inmediato que su rostro estaba sombrío, sus labios apretados en una fina línea y sus ojos, que solían tener tanta calidez, ahora estaban llenos de decepción y enojo. Sostenía un teléfono y antes de que pudiera decir algo, me lo extendió como una prueba contundente de mi caída. En la pantalla se reproducía aquel video. Las escenas pasaban una tras otra, mostrando mi momento con Steve, las miradas, los toques, una cercanía que no dejaba lugar a justificaciones. Mi corazón se detuvo, la boca se me secó y se me hizo difícil respirar. Mi suegra me miraba, sin apartar la vista, con una expresión de profunda tristeza y desprecio. ¿Cómo pudiste, Anne? Su voz temblaba, y en ella había tanto dolor que no pude ni mirarla a los ojos. Veía cuánto le costaba, y eso me rompía aún más. Intenté decir algo, abrir la boca, pero no encontraba palabras. Parecía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Desvió bruscamente la mirada hacia la pantalla del teléfono y luego volvió a mirarme. Traicionaste a mi hijo y a toda nuestra familia. No mereces ser parte de nosotros. Sus palabras sonaban como una sentencia. Sentí como todo en mi interior se comprimía de dolor y vergüenza, y bajé la cabeza, sin fuerzas para sostener su mirada. Entendía que por mi debilidad ahora debía pagar un alto precio. Al anochecer, la pesadilla se había hecho realidad. Parecía que toda la familia ya sabía la verdad. Mi suegra no pudo mantenerlo en secreto y se lo contó a su esposo, a los hermanos y hermanas de mi esposo. Sentía cómo en la casa se extendía un frío de indiferencia y desprecio. Mi esposo, al enterarse, se encerró en su habitación y por más que intenté hablar con él, no respondió, negándose siquiera a mirarme. Escuchaba los susurros a mis espaldas. Los amigos de la familia cuchicheaban, lanzándome miradas de condena. Parecía que en la casa ya no quedaba un solo rincón donde pudiera esconderme de su juicio y desprecio. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas tocaban la ventana, con los hombros caídos comencé a recoger mis cosas. La habitación, en la que alguna vez me sentí parte de ese hogar, ahora me parecía extraña y fría. Empacaba ropa, libros, pequeños recuerdos, todo lo que había formado parte de mi vida en esa casa, donde ya no tenía cabida. Las cosas que metía cuidadosamente en las maletas ahora parecían desprovistas de su calidez y significado anteriores. Lo hacía casi automáticamente, tratando de no prestar atención al temblor en mis manos ni al nudo en la garganta. Toda mi vida parecía haberse roto en pedazos diminutos. Mi matrimonio, mi nombre, la confianza que construí durante años, todo se derrumbó en un instante, en un momento imprudente. El peso de comprender mi error me oprimía, como una carga de la que no podía huir. En algún momento mi suegra apareció en la puerta. Observaba en silencio cómo metía mis cosas en las maletas. Su mirada era fría y evaluadora, y en su rostro se reflejaba una expresión de satisfacción contenida. Intenté evitar su mirada, pero ella no pensaba irse, y su presencia parecía aplastarme, quitándome las pocas fuerzas que me quedaban. Cuando levantaba una bolsa más, ella, sin disimular su sonrisa, murmuró casi en un susurro pero con firmeza: «Te lo mereces todo». Esas palabras me cortaron el alma. Fueron dichas con simplicidad, casi con indiferencia, pero en ellas estaba toda su amargura, toda su herida y su decepción. La miré a los ojos y entendí que no sentía ni una gota de piedad hacia mí. Para ella, yo era solo un error del que ahora podía desprenderse. Con esas palabras se dio la vuelta y se marchó, dejándome sola en la casa vacía y silenciosa. En ese momento comprendí profundamente que un solo error realmente puede destruir todo lo que se ha construido durante años.
Aquello que una vez consideré inquebrantable se había desvanecido como un espejismo.